¿Qué tal, estudiantes amantes de la física? El día de hoy estamos de vuelta en un nuevo video para el canal. Hoy hablaremos sobre un tema esencial y es base de otros temas de la física. Este video hablará sobre los vectores. Los participantes de este video son Andrés Carlos de la Cruz Hurtado, Brian Ronaldo, Luz Alexandra, Sebastián Piero Perales y su presentador José Alonso Tejada. Ok, pero antes de empezar a hablar en sí de la teoría de los vectores, tenemos que conocer más sobre estos, por ende tenemos que conocer sus propiedades. Estas propiedades se dividen en tres: en el módulo, orientación y sentido. El módulo representa el tamaño o longitud del vector. Esta cantidad siempre debe ser positiva. La orientación corresponde a la inclinación de la recta que contiene el vector, y este se representa con un ángulo. Y por último, el sentido, que es el rumbo hacia donde se dirige al vector y se indica con la punta de flecha. Ahora hablaremos de la descomposición de un vector. Un vector de 3 dimensiones se representa de la siguiente manera. El vector A tiene 3 componentes, uno en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. También posee 3 ángulos distintos formados con cada uno de los ejes. Estos son llamados ángulos directores. La fórmula para hallar el módulo del vector A es la raíz cuadrada de la componente A en el eje X al cuadrado más la componente de A en el eje Y al cuadrado más la componente de A en el eje Z al cuadrado. Para determinar las componentes de cada eje se multiplica el módulo del vector por el coseno de su ángulo. Para ello, se debe asegurar la siguiente condición: que el coseno cuadrado de alfa más el coseno de beta más el coseno de gamma sea igual a 1. El vector unitario es un vector de módulo 1 y está en la misma dirección que el vector original. Los 3 vectores unitarios que se ven en la diapositiva corresponden a los ejes X, Y y Z positivos y están denotados por las letras I, J, K respectivamente. Cada uno vale 1 en su respectivo eje. Multiplicación de un vector por un escalar. Multiplicar un escalar u por un vector b significa multiplicar el número u por cada uno de los componentes del vector b. Como se ve que aquí u, que es el escalar, por b, que es el vector, sería igual a u por el componente del vector b, y sus componentes son b sub x, b sub y y b sub z. Entonces, el escalar multiplica a cada uno de los componentes del vector b, y esto concluiría como u por el componente b sub x, luego u por el componente b sub y y finalmente u por el componente a sub z. Continuando con la adición y sustracción de vectores, se puede separar en dos métodos: el método geométrico y el método analítico. En el método geométrico se trasladan los vectores de modo que queden ubicados uno a continuación del otro, como se puede ver en la imagen, al tratar de sumar A más B más C. En el método analítico, para sumar o restar, estos mismos vectores se deben sumar o restar componente a componente. Esto quiere decir de que cada vector tendrá un componente sub x, sub y y sub z. Por ende, digamos que tengamos dos vectores A y B, estos se sumarán o se restarán con los mismos componentes. Quiere decir A sub x más B sub x, o A sub y más o menos B sub y. Ahora bien, hablemos del producto escalar de dos vectores, o también conocido como producto punto. Sean los vectores A y B con 3 componentes cada uno. Su producto escalar está dado por la primera componente de A multiplicado por la primera componente de B, más la segunda componente de A por la segunda componente de B, más la tercera componente de A por la tercera componente de B. Esto, a la vez, lo podemos hallar como el producto de sus módulos por el coseno del ángulo que estos forman. Ahora hablaremos del producto vectorial. Sean los vectores A y B con sus respectivos componentes y vamos a construir los determinantes de 3×3. En la primera fila tenemos los vectores unitarios, en la segunda las componentes del primer vector y en la tercera los componentes del segundo vector, para luego desarrollarlo de la siguiente manera, todo con sus respectivos unitarios. Ahora los veremos geométricamente. El vector que se genera en A por B es perpendicular al plano formado por los vectores A y B.
La fórmula para hallar el módulo de vector es la siguiente: el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. El mundo real es tridimensional, ya que gran cantidad de magnitudes en el mundo real son vectoriales. Es por eso que queremos ver cómo están presentes los vectores en el mundo real, y en esta ocasión queremos enfocarnos en los deportes. En el básquet aplicamos vectores cuando lanzamos un balón. Este vector tiene una dirección menor a 90 grados, un sentido apuntando hacia la canasta y un módulo que es la fuerza en la que lanzamos el balón para... En el básquet también los tenemos presente en la natación, ya que cuando empujas el agua, esa te empuja de vuelta en dirección opuesta. Están presentes una fuerza de propulsión y una de resistencia. La velocidad del nadador es una batalla constante entre estas dos fuerzas. También tenemos una fuerza de peso y una de flotación. En tiro al arco tenemos la dirección del vector, el ángulo del vector y el módulo, que es la fuerza con la que es lanzada la flecha.